Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana porque nosotros no habíamos guardado semilla de habichuela negra y había que hacer un trabajo para tener esa semilla que en ese tiempo, hace tiempo, creo que Alfonso conoce, que le llamaban la habichuela negra de aquel tiempo. Esa semilla en los almacenes desapareció hace muchos años, entonces ahora se ha empezado a trabajar con variedades a través del proyecto de investigación del IDIA para poder tener la cantidad de semilla que se necesita para sembrar esa habichuela, porque eso no se puede inventar y usted siembra una habichuela que venga de Venezuela si aquí no se han hecho los ensayos permanentes. Ya se están haciendo los ensayos ahora. Ese programa de habichuela negra, y eso quiero repetirlo con fuerza, y le hago la exhortación al gobierno que está y al gobierno que venga y al que esté, que eso hay que asignárselo al Ministerio de Agricultura, que es el que tiene los conocimientos, porque la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Finanzas no tiene capacidad para poner a producir la tierra, sino que tiene que poner los recursos, pero eso debe ser administrado por el Ministerio de Agricultura, que es la que tiene los técnicos y tiene los conocimientos para hacer esa siembra de habichuelas o de frijoles, como le llaman. Con Sebastino Brito, hablar de los temas agropecuarios obliga a hablar de recursos, y en una situación de crisis mundial y nacional, hablar de recursos requiere hablar de racionalidad. Yo me imagino que el Foro Agropecuario tiene esto como una preocupación, y hemos visto en una publicación de ahora del 28 de febrero en el periódico Hoy, que tengo a mano, que el Ministerio de Agricultura tiene 38 viceministros, de los cuales 29 están al servicio del despacho, lo que aquí se conocería como botella. No quiere decir que uno u otro de estos viceministros tenga alguna función de asesoría con el ministro. Yo pudiera hablar aquí de Héctor Acosta. Héctor, bienvenido a Acosta, que aparece como un viceministro inorgánico en la nómina de los 29, pero que hace una función con el ministro. Pero que esa función no debe hacerla como viceministro, sino como asesor. Es decir, son irracionalidades. Y todos estos viceministros ganan 60,000 pesos de salario sin que tengan un trabajo que puedan justificar. Ahí veo a Casimiro Ramos, que era diputado, se quedó fuera, que es el de Bebonao, y lo meten como viceministro para que tenga un salario ahí. Pero igual esto pasa en turismo, que tiene 29 viceministros, medio ambiente con 19 viceministros. ¿A dónde está la racionalidad? Que hablamos, y hemos visto al presidente de la República en 2 discursos hablar de austeridad y de racionalidad. Así no puede ser la cosa. Guillermo Moreno ha dicho, y lo han dicho otra gente, el tema de las importaciones, y se ha hablado de mafia alrededor del ministro de Agricultura con el tema de las importaciones. Y esto pasa con el tema de la leche, con el tema de las habichuelas, con el tema del arroz, e incluso aquí se conoce la importación de cebolla, mientras a los productores de cebolla de Baní y de Ocoa se lo lleva quien lo trajo. ¿Hay alguna preocupación ética del Foro Agropecuario en cuanto a estos temas que nos lleve a una reflexión mucho más profunda, sobre todo en un proceso electoral que habrá de venir un nuevo presidente de la República, que bien puede ser Guillermo Moreno, Danilo Medina o Hipólito Mejía o el propio Julián Cerrulle, el que sea? Alguna reflexión del foro de contenido ético para que estas cosas no se sigan repitiendo en el país y que la agropecuaria pueda tener una mejor atención. Mire, yo creo que a veces hay que ser cuidadosos, porque mucha gente aquí a veces son candidatos de partido y a veces sin tener lo suficiente conocimiento y sin conocer a fondo lo que significa una institución como el Ministerio de Agricultura. Por eso yo explicaba ahorita lo que significan las importaciones. Aquí hay productos, y según que avance y el nuevo libre mercado va a haber productos que nosotros vamos a tener que traerlo. Lo que pasa es que solamente hay que analizarlo para ver en qué momento viene. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que traer habichuelas, tenemos que traerla importada, tenemos que traerla porque no la tenemos. Por ejemplo, en el caso de la leche, en los acuerdos hay que traer 32,000 toneladas y que el año pasado se trajeron menos porque se está caminando hacia la autosuficiencia lechera. En ese sentido, nosotros decimos lo que tiene que haber más planificación en ese sentido, y realmente en la medida que planificamos mejor. Yo creo que, como dice usted, algunos viceministros lo que hay que ponerle es funciones de trabajo. En el caso que usted habla, por ejemplo, Casimiro Ramos es un especialista en arroz en Juma Bonao, que salió de ahí a ser diputado. Como yo salí de San Juan de la Maguana, de un productor, salí a ser diputado.
Entonces, en ese sentido hay gente que esa experiencia realmente a veces no se debe dejar ahí. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la cantidad de viceministros, yo creo que en el sentido que se les ponga trabajo y se les exija condiciones, nosotros podemos tener mucha gente con experiencia y que pueda ayudar en ese sentido. Y lo digo por el caso mío, lo digo por el caso de Casimiro, lo digo por el caso de otra gente que tienen esas experiencias. Ahora, no estaría de acuerdo que si no están haciendo nada realmente, porque por ejemplo ahí está, en ese listado no aparece Leandro Mercedes, y el viceministro, no aparece el subsecretario de planificación, que en agricultura tiene ciertas áreas que necesita. Y entonces yo lo que creo que a esa gente hay que ponerle funciones y realmente que no trabaje no pudiera hacer. Lo que pasa es la forma de colocarlo. Pero entiendo que sí. Y entiendo la preocupación, y hay que agradecer, el campo hasta tiene que agradecer a gente como Guillermo Moreno, que va a Pedro Corto y se reúne con los productores y entiende que debemos caminar. Yo creo que sí, que debemos caminar en una forma más unificada, y en ese sentido que todos aportemos. Esos conocimientos que aporta Guillermo, o lo que aporta Julián, o lo que aporta el mismo PRD, son importantes para que entre todos podamos desarrollar un país a nivel agropecuario que tenga las condiciones. Pero creo que debemos estar conscientes de lo que está pasando con el libre mercado. No es lo mismo los acuerdos que hemos firmado hacia el futuro, que realmente cuando tengamos que hacer importación se haya en el momento adecuado, pero sobre todo, y es lo que dice la FAO, y yo repito eso muchas veces, aquellos países que tienen deficiencia de alimentación, lo más importante, de balanza de pago, lo más importante, que produzcan la mayor cantidad de alimentos posible. Por eso nosotros como foro decimos hay que dar más apoyo a los ganaderos en este sentido, para que lleguemos a la autosuficiencia lechera, y así ese dinero que gastamos en traer leche importada no haya que hacerlo, y se debe importar la cantidad que nos falta, porque nosotros estamos hablando que consumimos estamos hablando de 600 millones de litros al año, y que tendríamos que llegar a 10 millones. En ese sentido tenemos que trabajar con mejores tecnologías para eso, pero yo creo que en la medida que podamos estar coordinados, entonces podemos lograrlo. Pero lo más importante en todo pueblo, y por eso nosotros como foro hablamos de lo que es la seguridad alimentaria, que todos los dominicanos, a través de la creación de, porque seguridad alimentaria no es que llevemos alimentos, sino que hayan dominicanos que tengan puestos de trabajo, y en la medida que tengan puestos de trabajo y reciban dinero, entonces puedan comprar. Ahí estamos generando empleo para que todo dominicano, toda esta gente que uno ve, el chiripero, realmente pueda tener. Ahí sí debemos abogar porque hayan puestos de trabajo para todos los dominicanos, para que entonces mejore la seguridad alimentaria. Hablemos de reforma agraria, Sebastino Brito. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana con la llamada reforma agraria? ¿Existe realmente? ¿Eso murió? ¿La reforma agraria tiene sentido? ¿Hay campesinos que no tienen tierra? ¿O ya no hay campesinos y se fueron a la ciudad? ¿Cuál es la realidad hoy cuál es el momento agrario en la República Dominicana? Mira, el hecho es de que en reforma agraria en algunos proyectos hemos sido exitosos. Por ejemplo, en el cultivo de arroz hemos sido súper exitosos en reforma agraria. En el cultivo de banano, ahora mismo de la línea noroeste, hemos sido muy exitosos. Por ejemplo, en las zonas arroceras, los productores, los parceleros de Angelina, Cotuí, San Francisco, han dado un gran salto. De repente esos parceleros se han convertido en gente rica, porque una tarea de sembrar arroz, es decir, la tierra donde se siembra, el valor que tenía de 10,000 pesos, pues resulta que una tarea de arroz ahora para sembrar arroz está costando 40,000 pesos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que una parcela de 50 tareas, cuando el productor tiene el título, que antes se vendía en 300,000 pesos, ahora el parcelero la vende en 3 millones de pesos. Es decir, ahí decimos exitoso, y todo el mundo está buscando tierra arrocera para comprar, porque nosotros sembrábamos 1.700.000 tareas, y ahora estamos sembrando 3 millones, y además el cultivo de arroz se ha convertido en un cultivo rentable, porque producir un quintal de arroz cuesta entre 400 y 600 pesos, y una tarea te está produciendo entre 7 y 8 quintales, y cuando tú lo vendes al precio que está, pues realmente en ese cultivo hay ganancia. Y los productores que sembraban plátano, los productores que sembraban otras cosas en esa zona, están pasando a sembrar el cultivo del arroz. Es decir, que ahí hemos sido rentables. Depende del cultivo que se le siembra. En la línea noroeste, con el banano, el que tiene 50 tareas para sembrar guineo, cuando uno va a Mao,
los viernes o los sábados en la tarde, eso parece, los bancos de Mao están la gente yendo a depositar o yendo a buscar dinero para pagar en la finca bananera, porque ese cultivo se ha convertido en rentable. Entonces yo creo que en algunos otros cultivos, de acuerdo, y uno de los cultivos más prometedores, por eso nosotros no descartamos nunca y decimos que hay que trabajar con los productores de leche, porque la leche es un cultivo y tenemos que hacer una campaña más fuerte para que los dominicanos tomen la leche nacional, porque nos bombardean con leches importadas, y en la medida que nosotros hagamos inversiones en la leche, entonces vamos a tener más consumidores de leche, entonces vamos a tener que aplicar mayor tecnología para llegar a la autosuficiencia lechera, que es el sueño de los ganaderos dominicanos y el sueño de los consumidores dominicanos, y que esa leche pueda tener equilibrio, porque nosotros hablamos de producir, pero tiene que haber equilibrio en lo que es la producción y el consumidor. Una de las cosas que nosotros aquí llamamos sí que se hagan mayores esfuerzos, ya es evitar los intermediarios. Un plátano en Barahona se lo compran al productor de Barahona en 4 pesos. Aquí en el mercado cuesta 3. Eso no puede ser posible. Tenemos que tener un conocimiento de qué vamos a hacer con eso. No es posible que traiga un plátano de Barahona aquí, cueste 9 pesos para el consumidor, sea que lleve esa carga, y el productor, ni gana el productor ni gana el consumidor. Entonces ahí nosotros tenemos que desarrollar un programa eficiente para que ese plátano, el intermediario, se pueda ganar 3 y se pueda vender 7 y no haya que venderlo a 13. Es decir, ahí tenemos los mecanismos de que el próximo gobierno que llegue tendrá que regular eso para ver si el productor gana un poquito más, y entonces el consumidor también gana un poquito más porque tenga que pagar menor precio. Pero una tarea, ¿cuánto plátano te puede producir una tarea? Por eso nosotros decimos y hablamos primero, transformación del banco agrícola. No es posible que el productor en alguna zona esté produciendo con el crédito informal del 10% y hasta del 40% al año. Eso no es posible. Por eso nosotros decimos que hacemos un esfuerzo para decirle al gobierno que sea, al que venga y al que esté, y al Congreso, que tiene que tener el Ministerio de Agricultura, que compone una cantidad de instituciones, un presupuesto, y el Banco Agrícola aproximadamente un presupuesto de 35.000 millones que necesita la agropecuaria al año, para que nosotros tengamos productos en cantidades adecuadas, bueno, para que todos los dominicanos puedan disfrutar de eso. Doctor Sebatino, se ve que usted es un demócrata, y sobre todo usted es un hombre que monta un paraíso. Nosotros tenemos que ir con una cámara a esos lugares de esa bonanza al país, mientras uno oye. Bueno, como ya se está finalizando, habrían otros temas que nosotros teníamos que abordar con usted, pero usted es un buen conversador. Pero finalmente, ¿qué es lo que usted le recomienda a los productores? También a lo que el país en sí necesita ver en las manos de su ejecutivo. Sí, lo primero es, nosotros hablamos de que aquí hay elecciones el 20 de mayo y el 16 de agosto se juramenta un nuevo presidente. Lo primero es que hay que transformar el Banco Agrícola en un banco de desarrollo rural. Eso es lo primero. La mejor ayuda que se puede hacer a los sectores del campo es transformar ese banco. Lo segundo, aplicar tecnología, aprovechar las investigaciones que se están haciendo para que los cultivos puedan producir más. En este caso hablamos en una parte no total, como cree alguna gente, bajo ambiente controlado, que se puedan producir algunos productos para exportación. Y nosotros lo hablamos ahí en el desayuno económico de hoy, que tratemos los productos que consumen los dominicanos, al igual que producimos los productos que mandamos hacia afuera, que exportamos, que tengan calidad. Y un llamado a los me parece que son 145 ayuntamientos que hay en el país, llámese junta, llámese como se llame, que dedique recursos para mejorar las condiciones de los mercados donde los productores llevan su producto, que es muy fuerte producir los productos para después que usted los produce, verlos tirados por el suelo. Ahí los ayuntamientos, coordinados con el gobierno, tendría que tener derecho a empezar a mejorar esas condiciones en que se venden los productos en los mercados, en todos los mercados de República Dominicana, para que lleguen con condiciones adecuadas
para el consumidor. Nosotros hablamos de eso porque decimos que es bonito cuando usted va a los supermercados, que ve todas esas condiciones y todos esos productos, dan deseo de comprar aunque no se quiere. Pero cuando vamos a los campos que vemos esos productos, entonces ahí tiene que disponer el gobierno, los ayuntamientos que reciben su presupuesto, y así entonces vamos a tener al pueblo contento consumiendo productos de calidad. Gracias, señor Sebatino. Usted tiene que venir más a tiempo porque estábamos un poco ociosos de verlo y por eso no tratamos algunos temas que había que tratar dentro del Sanedrín. Si es que usted, amigo televidente,